Oye, bueno, volvamos al tema de qué es Dios, porque me das un poquito como una definición que quizá un poco más amplia de quizás lo que has estudiado, pero para ti, ¿qué es Dios? Para mí, bueno, yo creo que te voy a contar un poco como mi experiencia personal. Eh, Cuando yo te conocí a ti, andaba viajando, viví en Irlanda, viví en Francia, con esto de las Working Holiday Claro, que muchos chilenos han salido, puro gozando, puro gozando, disfrutando, conociendo claro, aprendiendo culturalmente, idioma, todo lo aprender que el es idioma. Es experiencia. verdad que, bueno, si hay alguien que esté escuchando y le guste eso, totalmente recomendado. Eh, y bueno, y pasó que a finales del 2019, si no me equivoco, me vuelvo a Chile. Y cuando me vuelvo a Chile, comienza el COVID y me encierro. Y Claro. hay que encerrarse, no se puede salir, etcétera. Entonces, es allí donde yo comencé a preguntarme si Dios existe, por qué Dios permite este tipo de cosas. Mm, ¿Por qué permite que haya una pandemia? ¿O por qué permite que se cuarten las libertades de las personas y te encierren en tu casa? Entonces ahí o sea, la verdad que me hice muchas preguntas y había mucho mm, tiempo también. claro, Entonces dije, en verdad libres no somos, porque también dependemos de un gobierno que nos va a decir, bueno, por tu propia salud, ¿cierto? Te tienes que quedar encerrado. claro. Y era complicado, yo creo que mucha gente lo pasó mal. Eh, por ejemplo, yo quería ir a ver a mi hermana a Valdivia, vivía en Puerto Montt y no podía, Mm, porque estaban cerradas las regiones, se cerraban claro, algunas regiones, ¿por qué no? Porque Puerto Montt era muy contagiado, estaba muy contagiado, mucha gente exacto. contagiada, en fin. Bueno, ahí fue donde yo me empecé a hacer preguntas de, por ejemplo, el tema de la maldad. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Mm, Y de a poquito yo empecé a escuchar filósofos, me empecé a dar cuenta que hay un gran movimiento que va hacia el deísmo, que sería esta idea de que hay un Dios, no ok, necesariamente cristiano, musulmán, Buda, no, pero hay algo más allá. Hay perfecto. muchos filósofos que solían ser ateos y que ya se dieron cuenta que eh, era un poco incongruente e ilógico serlo. Ok, Em, y claro, después dije, bueno, pero yo tengo una formación cristiana evangélica, mi padre era pastor, entonces dije, sí, pero a ver, en la Biblia sale algo de esto, seguramente que sí. Y bueno, empecé a leer la Biblia y me di cuenta em, de que existía una tradición, por decirlo de alguna manera, cristiana muy fuerte, muy potente, que decía que, bueno, hay ciertas respuestas en esta escritura, en este libro. Y claro, de hecho, en el mismo Evangelio, Jesús dice que van a venir tiempos donde van a haber destrucciones, donde van a haber guerras, mm, donde cierto, hoy en día acá en Europa estamos al lado de una guerra, claro, en Palestina también, y cuántas otras que los medios no mencionan, ¿ah? En claro. África, en un montón de partes, en Asia. Y esto continúa desde los tiempos de Jesús, ya habían guerra, ya habían revueltas, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, de a poco me fui metiendo en esto y dije, bueno, ¿Dios existe o no existe? Lo voy a hacer muy corto porque si no me voy a demorar mucho. Eh, Llegué al momento donde leía la Biblia, pero yo no sabía si la Biblia había sido escrita por los que dicen que lo escribieron. ¿Es realmente Ok, la Biblia una fuente fehaciente de conocimiento de Jesús? Para mí eso era clave. ¿Por qué? Porque si no es fehaciente, Jesús dice ser alguien muy importante en la Biblia, mm, pero muy importante. O sea, el Hijo de Dios, el Hijo de aquel que es esa deidad sobrenatural que él llama el Padre, ¿cierto? claro. Y dije, wow, esta cuestión, de verdad, si esto es verdad, es impresionante. O sea, es el cambio. Si el cristianismo es verdad, es la solución o el cambio de todo mi paradigma. Y hay un pensador que es un famoso, C.S. Lewis, que escribió Las Crónicas de Narnia, tiene bastante, otros libros Ah, muy, perfecto. muy interesantes, que él tiene
tres opciones para Jesús. El primero, Jesús es un loco de remate. ¿Ya? Todo lo que dijo es pura invento de su propia mente. Segundo, es que Jesús es un mentiroso y todo lo que dijo es mentira. Y la otra opción es que lo que dice es verdad. Pero fuera de esas tres opciones, no te puedes salir. Ok. Entonces, si tú eres matemático, hay 33,3% de probabilidad de que Jesús lo que dijo es Es verdad o que es verdad, mentiroso o que es claro. cierto. Y bien, lo empecé a tomar y empecé a estudiar la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Es realmente que la Biblia lo ha inventado la Iglesia Católica o algún tipo A de estudiar la secta? Biblia como por fuera de la misma Biblia, ¿o no? Exacto, exacto. Ya, ¿Cuáles son las fuentes? ¿Por qué nosotros hoy en día, mira, hoy en día tenemos la Biblia en un libro, así, claro. ¿cierto? Y, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a lo que creían los judíos, o lo que creen los judíos hasta el día de hoy, pero solamente los judíos ortodoxos. No todos los judíos creen realmente lo que dice la Biblia. Eh, bueno, y si te das cuenta que todo eso eran papiros, o sea, eran rollos, como le llamaban ellos. Por ejemplo, voy a citar algunas partes de la Biblia, cuando Jesús en el Apocalipsis o en el mismo Evangelio, cuando hay una parte donde Jesús va a la sinagoga y dice, y tomando el libro de Isaías, y en Mm, el lenguaje de hoy te van a decir el libro de Isaías, pero lo que dice realmente es el rollo, porque eran ok, rollos claro, de piel o de papiro, ¿cierto? claro. Bueno, me empecé a dar cuenta de que este dato a mí me mató, ¿ah? El dato que te voy a dar ahora es el dato de que el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene como base más de 24.000, casi 25.000 papiros, Ok, que datan, el más antiguo es del año 100, 120, que es una parte del Evangelio de San Juan. Imagínate, más de 25.000. Yo te tiro ese número y tú dices, ah, ya, 25.000. Está mm, bien, ya, bueno. ¿Qué haces ahí? Lo comparé con otros textos ok, antiguos, de la antigüedad. Ponte tú, creo que los textos de Platón, juntando todos los textos que hablan de Platón, o que dicen que Platón lo escribió, pero él nunca escribió nada, de hecho, fueron sus discípulos, tiene 800 papiros. 800 de referencia para tomar todo lo que Exacto. nosotros entendemos ahora que dijo Platón. Exacto. Ok, Eso, y ese es el más cercano, imagínate, ya, es el más cercano. Y yo dije, wow. Ahora, habría que ver cuánta es la distancia que hay entre estos papiros y Jesús, cuando él vivió, cuando dice que Jesús vivió. Bien, los papiros de Platón habían sido escritos 100, 200, 300, 400 años. Jesús, ya en el año 100, puede ser a ver, los que son ¿cómo se dicen? Los eruditos que estudian esto dicen, bueno, puede ser entre el 85 hasta el 120, el ok, texto más antiguo del Nuevo Testamento. Por ende, tú puedes entender que hay entre 40 y 45 años, si decimos que Jesús murió el 33, 35, dicen, 40 años entre que Jesús muere y el papiro, ¿ah? Que nos queda hoy. Si hay un papiro de esa época, estos textos, los arqueólogos te van a decir, claro, en el siglo primero ya rodeaban, ¿cómo se dice? Transitaban estos textos a lo largo de Judea, de Grecia, de Italia, el norte de África. Mucha gente lo conocía, porque que nosotros tengamos un papiro de esa época hoy significa que eran por montón y que tengamos 25.000. claro, Esta fue una explosión tremenda, ¿me entiendes? claro. Y nunca antes visto que en tan poco tiempo entre que una persona vive y que ya existe un papiro. Y dije, wow, ya, eso es una muy buena, no sé si me entendiste. Por ejemplo, había Sí, sí, te otro, entiendo. Al final lo que tú me estás diciendo es que
que esos 25.000 se pueden traducir al nivel de impacto que su presencia generó, ¿cierto? Y también cuando me dices cómo estuvo en África, en Europa, en Asia, etcétera, como lo que alcanzó a abarcar al final, su presencia y lo que él hizo tuvo un impacto tan grande a tantos niveles que también te dio a ti cierta forma de decir, ok, o sea, si generó este impacto, o sea, tiene que tener una base súper sólida, ¿cierto? Exacto, exacto. O Ok. sea, o sea, habría que estar muy loco para que mucha gente se convirtiera al cristianismo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de todos. O sea, los judíos los querían matar, Mm, judíos, los fariseos, porque decían, estos son una secta que viene de nosotros, pero que nosotros no reconocemos a Jesús como Mesías. claro. Después, los romanos, no siempre, pero hubieron persecuciones constantes. O sea, es famosa la de Nerón, Diocleciano, más adelante muchas más, pero los cristianos seguían creciendo, Mm, aún atentando contra su propia muerte. O sea, lo que ellos claro. estaban creyendo era realmente algo verdadero y estaban dispuestos a dar la vida por eso. Mm. Y no dar la vida en un tema de que, me voy a inmolar, sino que ellos también se escondían, no eran, Claro, no eran mártires, no eran ¿cierto? mártires, no buscaban el martirio. Claro, Cuando eran pillados, en el momento de, oye, o adoras al César o, o te quitamos la vida. Y ellos no. claro. Mi único Dios es Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dirían. En fin, ese tipo de datos, y un dato que también me impactó mucho es que, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero descubrí que había una biografía de Alejandro Magno, ¿cierto? Ok. Y la biografía de Alejandro Magno, hoy en día los historiadores lo consideran como, esa es la biografía más cercana y todas las películas que se han hecho se basan en esta biografía. Y Ok. esta biografía es 300 años después que Alejandro Magno vivió. Ok. Entonces, si vuelvo al Nuevo Testamento, ya estaban ahí muy cerca. Y no solamente por el papiro, por el dato del papiro, sino que tú tienes las cartas, la carta del Nuevo Testamento que se considera la más antigua, es alrededor del 47 y 48, y que es del apóstol Pablo, de San Pablo. Imagínate, entre el 33, 35 hasta el 47, 48, ponle 50, Mm, hay 15 años. Entonces, y ya en esa carta, que si no me equivoco es tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, tú te das cuenta de que hay una creencia, hay un credo, yo creo en esto, Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús nació de una virgen, Jesús viene, nos explica el Evangelio, qué es lo que Dios quiere, cómo tenemos que vivir, que hay una realidad sobrenatural a la cual nosotros podemos llegar, pero que estamos en un estado de pecado que nos impide ver eso. ok. Y Él muere y resucita, y esto lo vieron muchas personas. San Pablo dice, no solamente se me apareció a mí, sino que también a Pedro, a los apóstoles, y en un momento dice, a 500 personas, como queriendo decir, vayan y pregúntenle si ustedes quieren saber. Esto en una Claro. carta. Entonces, para mí eso era muy, muy potente porque, y ahí, y claro, me pasaba esto, que yo iba estudiando esto por fuera de la Biblia, después me metía dentro de lo que decía exactamente San Pablo, pero San Pablo fue un judío que quería matar a los cristianos. ¿Cómo es posible que San Pablo pasó así de perseguirlos a morir por esto? Yo escuché, me acuerdo, un video de un abogado que era cristiano y que se dio cuenta Ok. de esto. Este abogado decía, mira, si yo voy a un juicio y la contraparte A, mi contraparte dice A y yo digo B, pero en algún momento esa contraparte dice B y me da la razón, el caso es mío, Claro. el caso lo gané. Entonces aquí está un poco eso. Estaban los apóstoles por un lado diciendo A, y estaba Pablo que los quería matar diciendo B, pero Pablo no nunca. Algo le pasó que Te dice, oye, dijo. ¿qué dijo A? Mm, Es como que, no sé, yo siempre lo pensaba, es como si alguien de ultraderecha o de ultra izquierda, da lo mismo el lado, claro. de algún momento ya saben que estaba súper equivocado y me voy con ustedes. Solamente tiene que ser algo cierto, no puede ser que vendan todo. Estamos hablando de que San Pablo era un tipo que tenía un futuro como rabino de los mejores.
Se dice que él era, que fue educado a los pies de Gamaliel, que fue un rabino muy reconocido, que es un rabino muy reconocido hasta el día de hoy por la tradición judía. Perdió todo eso, toda su carrera, todos sus ideales, sus metas de ser alguien importante en la religión para entregarse por esta verdad. Esos fueron los conceptos. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque para mí, y ahora te respondo la pregunta después de tanta introducción, para mí Dios es el Dios cristiano, el Dios que me revela a Jesucristo por medio de las escrituras, por medio de la tradición cristiana también, de la tradición católica, porque también tuve una conversión al catolicismo durante mi tiempo de, de conversión, de investigación. Eh, para mí ese es Dios. Dios es, lo puedo, se ha revelado porque nosotros no tenemos esa capacidad de descubrirlo. Es una capacidad que Dios, esa capacidad en realidad Dios la deposita sobre ti, que es lo que los católicos que llamamos la gracia. Ok, Es algo, una gracia, es un regalo que Dios se revela a ti, que sin embargo tú tienes que estar dispuesto a alinearte con esas ganas que Dios tiene de relacionarse contigo. Para mí ese es Dios. Dios es el Dios que me revela a Jesucristo y que me lo ha demostrado históricamente. Un dato que también me llamó mucho la atención, que cuando empecé a investigar esto de la Biblia, me di cuenta que había ateos también estudiando la Biblia. ok. Muchos ateos y que leían la Biblia y que dicen, bueno, no, y critican mucho la Biblia, no, mira, aquí hay una, ¿cómo se dice? Una contradicción, porque Jesús dice esto aquí, y Jesús dice acá otra cosa, etcétera, etcétera. Y, y uno de estos personajes que, si quieren, lo pueden buscar, se llama Bart Ehrman, reconocidísimo, reconocidísimo en el ámbito de la exegética. Exegética es como yo estudio los significados de las palabras antiguas, en este caso de la Biblia. Y él va a un congreso de ateos y dice lo siguiente, me parece muy interesante. Se para en este púlpito y dice, miren, muchachos, yo lo primero que les quiero decir es que si ustedes son ateos, bien, súper bien que sean ateos, vamos a seguir adelante con la causa, bla, bla, bla. Pero una cosa, no cometan el error de decir que Jesús no existió, porque lo que hacen en ese momento es suicidio intelectual. Si podemos estar seguros de que hubo una persona en la antigüedad que haya existido, ese es Jesús. Ok. Ahora, él decía, critiquémoslo, qué es lo que dijo, qué es lo que realmente hizo, murió, resucitó. Él decía, Jesús nació en Belén, vivió en Judea, en Palestina, murió crucificado por los romanos. Hasta eso, él dice, hasta ahí está todo bien. Después la resurrección para mí es algo de fe y que no está comprobado. Según lo que yo pienso, mi punto de vista es que es lo más probable que Jesús haya resucitado. Es lo más probable. Está dado todo ahí el texto. eh, Tienes textos de la Biblia internos, ¿cierto? Pruebas internas, como se le llama, y pruebas externas de otras personas no cristianas que escribieron acerca de los cristianos, de lo que ellos decían haber visto a Jesús resucitado después de la Pascua, ¿no? Ok.